12 aspectos de la Iglesia. En el primer aspecto que vimos de la Iglesia, consideramos lo importante que es la Iglesia para Dios. De tal manera que hizo un proyecto desde antes de la fundación del mundo en producirla. Y ese fue el primer aspecto que vimos sobre la Iglesia. La Iglesia como el propósito eterno de Dios. El segundo aspecto que vimos de la Iglesia fue la Iglesia como nuevo hombre. Dios crea al hombre con un propósito. El primer hombre, Adán, le falla a Dios, fracasa, pero Dios sigue con su plan eterno, el plan que Él tiene hecho con el hombre, y entonces Él se hace hombre. Y viene a la tierra para producir la Iglesia como nuevo hombre. Después estuvimos considerando la Iglesia como la familia de Dios. Y estuvimos viendo lo importante que es tener los genes de Dios. Para ser hijo de Dios, no basta con ser criaturas de Dios. Había que tener la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es Cristo. Y hoy vamos a considerar otro aspecto de la Iglesia. Y es la Iglesia como templo. La Iglesia como templo. Y lo primero que me gustaría que viésemos en la Iglesia como templo es que fue diseñada por Dios. La Iglesia como templo, los templos en las Escrituras, los templos de Dios, Dios mismo hizo el diseño. Y vamos a leer algunos textos para comprobar esto que estoy diciendo. En Éxodo, capítulo 25, leeremos del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, o entre ellos, o como también se podía traducir, en ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Así que Moisés recibe la orden de Dios de hacer una tienda, hacer un tabernáculo, porque él iba a morar en medio de su pueblo, entre su pueblo o en ellos. Y le dice algo muy especial. Mira, Moisés, me vas a hacer el tabernáculo, pero yo te voy a decir cuáles son los materiales que vas a utilizar. Y tú vas a tener sumo cuidado, especialmente en esto. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Moisés, como
el tabernáculo es para mí, el diseño lo hago yo. Más adelante, cuando el rey David, Dios pone en su corazón hacerle casa, hacerle un templo, el rey David recopiló oro, plata, madera, de todo aquello que era necesario para el templo. Él un día pensó, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre, viva en palacio de rey y mi Dios todavía siga en una tienda? Le haré casa. El rey David, había dos cosas en las cuales él no solamente pensaba, sino amaba y quería. Quizás por eso las Escrituras dicen que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Uno de ellos, la ley de Dios. David amaba la ley de Dios, la palabra de Dios. Y la otra cosa era la casa. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una cosa demandada a mi Dios, dice él, esta buscaré, que esté yo todos los días en su casa. Las moradas de Dios me son agradables. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David amaba la casa. Él quería hacerle casa a su Dios. Pero Dios le dijo, David, has derramado mucha sangre. Tú no me das casa, pero me la hará tu hijo. Me lo hará tu hijo. Y David recopila ofrendas, recopila material, recopila todo aquello que él sabía, porque Dios se lo había revelado, acerca de cómo hacer la casa de Dios. Y en la Primera de Crónicas, en el capítulo 28, Primera de Crónicas, capítulo 28, ya se está acercando la partida del rey David. Él sabe que pronto se va a ir con Dios, va a partir de este mundo y habla con Salomón, su hijo. Y mira lo que le dice. Versículo 9 del capítulo 28 de Primera de Corintios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si le dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para su santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, las cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Así que el rey David
le dio los planos a Salomón. Salomón era muy sabio, era muy inteligente. Venían de los reinos de alrededores porque estaban admiraban la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Pero aún así, fijaos lo que dice David a Salomón en el versículo 18. Todas estas cosas, hijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Eres inteligente, hijo mío, pero la casa de Dios la diseña Dios. Es Dios quien diseña su templo. Es Dios quien da todos los detalles. Es Dios el único que tiene derecho a decir cómo quiere que sea su casa. La iglesia como templo tiene que estar diseñada por Dios. La iglesia no puede ser algo hecho al gusto de los hombres, ni según las opiniones de los hombres, ni siquiera según los buenos deseos de los hombres. La iglesia tiene que es diseñada por Dios. ¿Y por qué tiene que ser diseñada por Dios? ¿Por qué? Porque Dios va a poner allí su presencia. Dios va a poner allí su presencia. Por eso, el diseño de la iglesia tiene que ser de acuerdo al modelo que mostró la persona del Señor Jesús. Porque Dios va a poner allí su presencia. Ahora, yo me hacía una pregunta. ¿Y si Dios le ha dicho a Moisés que habitará en ellos y entre ellos? Si va a habitar en ellos y entre ellos, ¿para qué necesita un templo? Si Dios va a habitar en el deseo suyo desde siempre, es vivir dentro del hombre. Es estar en los corazones de sus hijos. Si entonces el deseo de Dios es ese, ¿qué necesidad hay de un templo? ¿Qué necesidad hay de un tabernáculo? Porque el tabernáculo o el templo después va a tener una función didáctica. Pues Dios va a mostrar quién es Él, qué es Él, qué quiere Él, qué hace Él y qué dice Él. La casa de Dios, el templo, como fue construido, con los materiales que fue construido, hablaba de, primero, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Sabes? Si tú entras al lugar santísimo, no vas a ver allí una figura de Dios. No vas a ver una figura de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es espíritu, lo dijo Jesús, hablando con la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Así que el tabernáculo habla de qué es Dios. ¿Qué es Dios? Y esto tiene que ver con su naturaleza. Las Escrituras dicen que Dios es luz. Dios es luz. Ahora, el tabernáculo también habla de quién es Dios.
Si qué es Dios tiene que ver con su naturaleza, ¿qué es Dios tiene que ver con su persona? Las Escrituras dice que Él es santo. Él es santo. Él no es una cosa santa. Hay cosas santas. Los utensilios que había en el santuario eran santos porque eran apartados para el servicio para Dios. Pero Dios no es una cosa. Dios es una persona. Él quiere, por eso es amor. Él hace justicia porque es una persona justa. Él hace misericordia, tiene misericordia porque es una persona misericordiosa. Nuestro Dios es un Dios sabio, no es una cosa sabia, es una persona sabia. Dice el apóstol Pablo, termina así en su carta a los romanos, al único y sabio Dios. El tabernáculo también nos hablaba del proyecto de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Al tabernáculo se le llamaba el tabernáculo de reunión. De reunión. El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, habla de un misterio que le había sido revelado a los apóstoles. Y el misterio, eso está en Efesios 1, 9 y 10, es que Dios había propuesto reunir todas las cosas, las que están arriba en los cielos y abajo en la tierra, reunirlas en Cristo. Reunirlas en Cristo. El tabernáculo de Dios es una figura preciosa de la persona del Señor Jesús. Porque aún empezando desde la entrada al tabernáculo, ya nos encontramos con el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los corderos. Más adelante tenemos el lavacro. Nosotros somos lavados, limpios en la sangre de Jesús, ¿verdad? Y todo el tabernáculo mostraba la persona de Jesús. El sueño de Dios, el deseo de Dios es que Jesús sea el centro donde todos sus hijos vamos y acudimos y nos reunimos para estar y permanecer en Él. Allí el tabernáculo nos enseñaba también que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos por Él. Por eso en el tabernáculo era donde todos aquellos que Dios había llamado ejercían un ministerio, el ministerio sacerdotal. Dios quiere que el hombre sea salvo, Dios quiere que el hombre sea limpio, Dios quiere que el hombre sea un sacerdote que le sirve a Él. ¿Y qué hace Dios? Su obra. Para conseguir lo que Él quiere, Dios se hace hombre. Como cordero va a la cruz del Calvario. A la cruz del Calvario. Por eso el primer mueble que encontramos en el tabernáculo era el altar del sacrificio. Luego, cuando resucita, como el Espíritu que da la vida, nos justifica, nos viste de santidad y nos enseña en la forma que podemos servir en ese tabernáculo, nos da un ministerio. ¿Y qué dice Dios? Eso tiene que ver con la revelación. El tabernáculo nos habla de una revelación progresiva. Nadie podía entrar directamente por la parte de atrás porque no había puerta
al lugar santísimo. No. Todos tenían que entrar por la única puerta. Jesús es la puerta. Y lo primero que te encontrabas era el altar del sacrificio. Primero, Dios tenía que tratar con los pecados, con tus pecados y con mis pecados. Y eso es para todos. Dios no quiere que nadie se pierda, dice, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Eso dice la primera de Timoteo 1:15. Dios no quiere que nadie se pierda. Y la puerta era lo suficientemente grande. Es lo suficientemente grande como para llevarnos a donde estaba el altar del sacrificio. Ahora, después del altar del sacrificio estaba el lavacro, y después del lavacro se llevaba a donde estaba el lugar santo. Fijaos bien, el altar de sacrificio es para todo, pero ministrar en el lugar santo, eso ya no era para todos. Eso ya no era para todos. Eso ya era para los levitas, que eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Después del altar, del sacrificio, después de la sangre, tenían que ser lavados en el lavacro, que era de bronce, y luego ya podían ministrar en el lugar santo. En el lugar santo. Y de allí al lugar santísimo, pero en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y el día de la expiación. El día de la expiación. ¿Qué es lo que nos quería enseñar? ¿Qué nos enseña el tabernáculo? Que la vida de un cristiano empieza por el sacrificio, en el sacrificio de Jesús, y que conforme vamos teniendo más revelación de Dios, conforme Él va creciendo en nosotros, nos estamos introduciendo más y más en su templo, más y más en su casa, más trabajo o ministerio nos va dando Dios, así hasta llegar al lugar donde estaba su presencia, en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora hay tres cosas que nos enseña la palabra de Dios acerca de los sacerdotes que tenían que ministrar en el templo. Porque la iglesia como templo es el lugar donde los hijos de Dios ejercen su ministerio como sacerdotes. En la primera de Pedro 2:9 dice que somos un reino de sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el sueño de Dios había sido un reino de sacerdotes. Pero a causa del pecado, a causa de que la idolatría, cuando hicieron un becerro de oro, Dios ahí decidió que por un tiempo solamente de la tribu de Leví, podían salir los sacerdotes y especialmente los de la casa de Aarón. Si tú no eras de la tribu de Leví y si no eras de la casa de Aarón, tú no podías ser sacerdote. Pero cuando viene el Señor Jesús, muere en la cruz del Calvario, paga todas nuestras culpas. A cada hijo de Dios, Él lo hace un sacerdote. Tanto mujeres como hombres. Y nos da un ministerio. Nos da un ministerio. Pero hay tres cosas que era importantísima que el sacerdote escogido por Dios tenía que tener en cuenta o vivir. Primero, tenía que aprender a cómo acercarse a Dios. A Dios no se podía acercar de cualquier manera. Dios es muy explícito en esto. Dios da detalles de cómo
tenían que acercarse y de cómo hacer las cosas. Cuando un sacerdote se acercaba para ministrar a Dios y no lo hacía como Dios había mandado, esto era tremendamente peligroso. En Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, se nos habla de los hijos de Aarón. Dos de los hijos de Aarón. Levítico capítulo 10, 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca había mandado. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dios había dicho, había dejado ordenado que el fuego con el cual se encendía el altar del incienso debía ser tomado primeramente del altar del sacrificio. Y del altar del sacrificio al altar del incienso. Y del altar del incienso, luego, el día de Yom Kippur, ese fuego era introducido al lugar santísimo para derramarlo allí, en donde estaba el propiciatorio. Pero no se podía encender con cualquier fuego. Tenía que ser con un fuego que Dios mismo había producido. Y a Dios no nos podemos acercar ni con nuestras buenas obras, ni con nuestras buenas intenciones, ni con nuestros buenos deseos. De la única forma que nos podemos acercar a Dios es por medio de la sangre de Jesucristo. Es la única manera. La sangre de Jesús es la que nos justifica delante de Dios. Y Jesús se convierte en el camino para llegar a Dios. Jesús se convierte en la verdad, en la forma en que Dios ha decidido, en que Dios ha planeado que nos podamos acercar a Él. Así que es lo primero que tenía que tener en cuenta sacerdote. La segunda cosa que tenía que tener en cuenta sacerdote eran las vestiduras. Las vestiduras. Dios es un sastre maravilloso. Dios dijo cómo tenían que ser las vestiduras de los sacerdotes, porque las vestiduras de los sacerdotes tenían que ser expresión de santidad. Tenían que expresar santidad. Por lo tanto, Dios también dice de qué telas tenían que ser, qué no podían llevar. Por ejemplo, un sacerdote cuando ministraba a Dios no podía llevar calzoncillos de lana. Y da la razón. La razón es porque sudan. Y ya sabéis que el sudor en las Escrituras es producto del esfuerzo del hombre caído. Y trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, le dijo Dios a Adán, ¿verdad? Y entonces sacerdote de Dios no podía llevar calzoncillos de lana, tenía que llevar calzoncillos de lino. Los calzoncillos de lino, y ya sabéis lo que simboliza el lino fino en las Escrituras. Simboliza las vestiduras que Dios da. Las vestiduras que Dios da. ¿Recordáis
La Nueva Jerusalén dice que a ella se le ha dado que sea vestido de lino fino, pero a ella se le ha dado el lino fino. El sacerdote tenía que vestir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque las vestiduras expresaban santidad, divinidad, honor y consagración. El oro, divinidad y realeza. El azul, la dimensión celestial. La púrpura, majestad. El carmesí, sacrificio. El lino blanco, pureza y rectitud. La tercera cosa que tenía que saber muy bien un sacerdote es que cuando entraba en la presencia de Dios, no entraba en la presencia de Dios solamente para él. Era para él y para su familia también. Pero una de las cosas que llevaba era el pectoral. Y en el pectoral llevaba 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. O sea que cada vez que el sacerdote entraba en la presencia de Dios, llevaba al pueblo con él. Lo llevaba. Más tarde, en el libro de Apocalipsis, encontramos que esas 12 piedras, de esas 12 piedras, está hecho el muro que tiene, el único muro que tiene la Nueva Jerusalén. Así que vamos concluyendo, hermanos. La iglesia como templo tiene que ser diseñada por Dios, porque en ella Dios se va a expresar. Va a expresar qué es, quién es, qué quiere Él, qué hace Él y qué dice Él. Estas 5 cosas importantísimas lo vemos reflejado en la iglesia, lo vemos reflejado en el santuario, lo vemos reflejado en el tabernáculo, lo vemos reflejado en el templo. Y ahora me gustaría terminar diciendo algo. El templo de Dios en las Escrituras también se le llama la casa de Dios. Al templo de Dios se le llama la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. El templo es la casa. Lo que pasa es que hay ciertos matices que nos hacen disfrutar el templo como casa. El templo está relacionado con Dios como Dios. Él es Dios. Y necesita un templo a donde le vamos a alabar, le vamos a adorar, le vamos a bendecir, le vamos a ministrar. Ahora, el templo como casa, allí vemos otro aspecto de Dios. Allí vemos a Dios como Padre. En el templo como templo lo vemos como Dios. En la iglesia como casa, Dios es el Padre. En la iglesia como templo destaca la solemnidad, la seriedad, no lo saborío, sino la santidad del lugar. En la iglesia como casa destaca la confianza y la comunión. Había 2 chicos jugando en un jardín de una buena y grande casa cuando llegó un coche, un gran coche, un auto blindado, donde inmediatamente salieron para abrir la puerta a la persona que venía detrás y uno de los chicos que estaba jugando se puso en pie, muy serio, muy firme y dice, ¡Uy, el rey!
Y el otro miró y dijo, así es mi Padre. Dos aspectos de nuestro Dios. Dios es el Rey, Dios es Dios, pero también es nuestro Padre. En el templo lo disfrutamos como Dios, en la casa lo disfrutamos como Padre. En la iglesia como templo damos alabanza y adoración. En la iglesia como casa recibimos alimentos, cuidados y educación. En la iglesia como templo tenemos compañeros del ministerio sacerdotal. En la iglesia como casa tenemos hermanos. En la iglesia como templo todos debemos tener el mismo comportamiento. Todo sacerdote que entraba al templo a ministrar no hacía cada uno lo que bien le parecía o se le ocurría. Ya estaba todo muy bien diseñado por Dios. Ahora, en la iglesia como casa, a los niños se les tolera mientras se les enseña, ¿verdad? Cuando un niño empieza a comer, pues normalmente se mancha bastante, pero ningún padre normal, ninguna madre normal le dice, pues ya no vas a comer más. Sabe que está aprendiendo y que poco a poco lo hará mejor. En la iglesia como templo todo está terminado. Aún las piedras que se llevaban para edificar el templo ya se llevaban preparadas desde la cantera. En la iglesia como casa, la familia está creciendo. Por eso la iglesia no es estática, porque cualquier crecimiento exige cambios. Cuando tienes en tu casa un matrimonio, pues en el momento que la familia empieza a crecer necesitan una cuna. Y cuando ese niño crece, pues ya la cuna, por aunque sea de muy buena calidad, ya no le sirve al niño que está creciendo, porque no cabe en la cuna. No porque la cuna sea mala, sino porque ya no cabe. Y entonces necesita cambios. No cambiamos para crecer, pero crecemos porque estamos cambiando. Estamos cambiando. En la iglesia como casa, cambiamos. En la iglesia como templo, ejercemos nuestro ministerio. En la iglesia como casa es el lugar donde vamos descubriendo cuáles son nuestros dones, cuáles son las capacidades que Dios nos ha dado y vamos ejercitándonos, perfeccionándolos con la práctica. En la iglesia como templo tenemos la severidad justa de Dios. En la iglesia como casa tenemos la disciplina amorosa de nuestro Padre, según se explica en Hebreos capítulo 12, del 7 al 11. Porque Él es nuestro Padre, y porque no somos bastardos, Él nos disciplina. En la iglesia como templo tenemos un Dios 3 veces santo, inalcanzable por nosotros mismos. En la iglesia como casa tenemos un Padre milagrosamente normal que disfruta de la comunión con sus hijos. Espero, hermano, que podamos disfrutar la iglesia como templo. La iglesia como templo es maravilloso porque ha sido diseñada por Dios. La iglesia como casa es maravillosa porque es donde disfrutamos la dulzura, la bondad de nuestro Padre, las enseñanzas de nuestro hermano mayor, Señor Jesucristo, la comunión con los santos. Y conforme vamos creciendo, vamos recibiendo más y más revelación de Dios. Y cuanto más revelación de Dios vamos teniendo, más nos vamos pareciendo a ese templo que ya está terminado y que Jesús, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en la esfera celestial,
está ejerciendo. Pues que Dios se lleve toda la gloria y nosotros podamos ser bendecidos por su palabra.